vamos a conversar con Julio Condori Cerdán. Él es sociólogo y analista en temas políticos, ¿no? Para que nos ayude a entender un poco estas protestas, estas manifestaciones registradas en Puno, ¿no? Al conmemorarse el primer año del fallecimiento de 18 personas en la zona externa del aeropuerto de Juliaca, tras los sucesos violentos que se registraron entre diciembre del año 2022 y enero del 2023. Julio, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar contigo y en primer lugar, feliz 2024. Un saludo cordial a tu persona, José. De igual modo, a todos los oyentes de este importante programa Conexión Perú. Estoy a tu disposición. Coméntanos, ¿cómo estás analizando la situación en Puno, ¿no? Hoy hubo una convocatoria a movilizaciones, a marchas. También hace 2 días se anunciaba una declaratoria de duelo regional, ¿no? ¿Cómo estás analizando este tema, ¿no? Eh, Hay que dejarlo además bien claro que siendo una demanda justa, pero también el otro lado está en que hay sectores interesados que han querido colgarse de esta demanda, ¿no? Eso es cierto. José, lo que se está cumpliendo desde el día domingo 7, 8, 9, incluso mañana, se plantea un embanderamiento en distritos, provincias, al margen de Juliaca. Es el programa elaborado por la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de 2023, que está participando 9 organizaciones privadas de defensa de derechos humanos. Está IBIAL, MUCI, está SER, Paz, IBL, Amnistía. Eso es cierto cuando tú dices, hay mucha gente de pensamiento violentista que se ha querido colgar, incluso ha querido inyeccionar. Ellos plantearon un paro regional, embanderamiento de, o sea, de la bandera que crearon, blanco y negro. Eso no se ha cumplido y realmente han sido excluidos de este programa. Y en buena hora para el vacuno, porque no podemos, las movilizaciones del pueblo no pueden ser terruqueados por unos cuantos elementos que tiran la piedra y después se esconden. José, yo rápidamente quisiera decir, ¿por qué se dio pues estas movilizaciones en diciembre y en enero particularmente? ¿Acaso no ha tenido la culpa la señora Dina Boluarte? Ojo, cuando el señor Pedro Castillo estaba en la presidencia aún, en junio, julio del 22, nosotros ya planteamos adelanto de elecciones por la incapacidad de gobierno, desconocimiento de políticas públicas, actos de corruptela de él, sus ministros y familiares, sobrinos, etcétera, ¿cierto? Entonces, el adelanto de elecciones no es un planteamiento que recién surge cuando Dina Boluarte toma la presidencia, sino mucho más antes en presencia de Pedro Castillo. Pero ¿cuál es el error garrafal, el discurso provocador de Dina Boluarte? Decir que se va a mantener hasta el 2026, cuando todos esperaban que su gobierno era temporal, era pasajero de coyuntura, debía convocar a elecciones, o sea, adelantar elecciones. Después se quiso rectificar luego de las muertes, pidió al Congreso que se adelante, 4 o 5 veces ha hecho la pantomima de debatir el Congreso, pero lo real es que ha habido, se está dando la crisis del sistema político y hay una coalición autoritaria y corrupta entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. También lo fue con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos que persiguen con esta coalición? Uno, mantenerse en el poder hasta el 2026. Segundo, buscar impunidad de los delitos de sus líderes y partidarios. Recordemos, alrededor de 80 congresistas tienen denuncias o están en investigación por el Ministerio Público. Eso es lo que se quiere anular.
El día de hoy, ayer y todavía mañana, eh, se ha demostrado que hay solidaridad, fraternidad, que hay una identidad regional. Esta mañana, muy temprano, a partir de las 7:15, en la ciudad capital, Puno, se ha inaugurado el monumento a los mártires del 9 de enero, bajo la iniciativa del alcalde de esta ciudad. A esa hora invitaron a los familiares de Juliaca. O sea, esto no está en el programa general, pero yo creo que tiene que ver identidad, porque todas las personas que han muerto han sido en defensa de la democracia, en defensa de los derechos del Estado de Derecho, ¿no es cierto? Eso es, en realidad yo creo que no se puede pasar por alto la muerte de 18 personas que se ha suscitado el 9 de enero. 6 soldados se ahogaron en el río Ilave por negligencia y por el autoritarismo de sus jefes inmediatos. 2 ramberos en Carabaya, un poblador asesinado en Ilave y un suboficial, José Luis Sonco, que murió en Juliaca, pero que nada tiene que ver con las protestas, sino se descubrió que un ex oficial de la policía había sido el autor y hoy está detenido. Entonces, pero los que han caído, los 18, José 11, y eso está comprobado, nada tenían que hacer con la moción, eran transeúntes. Incluso, ¿cómo es posible de que un médico joven que estaba acudiendo a los heridos haya sido asesinado por la espalda? Otro, un estudiante, sale de una discoteca a eso de las 8 de la noche y él no ha estado en la movilización en el centro de la ciudad y lo asesinan. Yo creo que ese es el término, porque en realidad no podemos hablar de muertes extrajudiciales. El término que ha utilizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es asesinato y nosotros lo regimos por esa entidad internacional que defiende los derechos humanos. En tal sentido, todo el programa que se está cumpliendo creo que también demuestra, por otra parte, la conciencia de esta parte del país, que ha contado con la presencia de familiares de los caídos en Andahuaylas, en Ayacucho, han estado de Arequipa, de Cusco, incluso tenemos el informe que ha ido gente de Tacna, Moquegua, etc. Entonces, no ha sido simplemente de puneños. Y esa recepción ya se dio el día sábado a los familiares de los mártires que han quedado en otras localidades. Esto es lo que yo podría ir adelantando, José. A un año de estos sucesos, Julio, ¿cómo ves la situación en Puno, ¿no? Donde el gobierno no ha tenido capacidad de encarzarse a la población, las autoridades tampoco tienen posibilidad de encontrar una salida y mientras tanto Puno ya tiene situación bastante preocupante, ¿no? El tema económico, el tema de pobreza, pobreza extrema, caída en el empleo, aumento de la informalidad, el tema de la caída en el comercio, déficit hídrico, ¿no? Y alto nivel de informalidad en todo orden de cosas, ¿no? ¿Por qué no han sido capaces ni las autoridades, ni mucho menos el Estado, de establecer condiciones para lograr el desarrollo o por lo menos apuntalar a generar mejores condiciones en Puno? Eh, yo creo que José se debe justamente a esa coalición autoritaria y corrupta que se ha constituido. Estaba el Ministerio Público, Patricia Benavides, y ella es la que en sí entorpeció las investigaciones. ¿Cómo es posible que todos los expedientes hayan pasado por 5 fiscales con fines dilatorios, con fines de distraer, y todas las carpetas fiscales se encuentran en investigación preliminar? Se dice que en la fiscalía se han perdido información que se había alcanzado, audiovisuales, grabaciones, fotografías. Es decir, quien ha dilatado el tiempo es Patricia Benavides, pero dentro de esa componenda con el objetivo
y el legislativo. Y por eso que hay un pedido de la población que se ha concentrado al nuevo fiscal de la nación que por lo menos pues demuestre que hay celeridad, que hay defensa de los derechos humanos. Entonces, aquí hay responsabilidades. ¿Cómo es posible que los familiares de los caídos del 9 de enero y otros días estén viajando para dar sus declaraciones a Lima? Las carpetas fueron llevadas a Lima. Lo correcto es que la Fiscalía de Derechos Humanos, que no existía, se instaló luego, pero al final las carpetas no estaban en Lima. Entonces, todo lo que han hecho para que no avance la investigación es responsabilidad de esa coalición y en particular de Patricia Benavides. Eso es lo que yo podría sintetizar con respecto a tu preocupación. Finalmente, el papel de las autoridades en Puno. Si bien es cierto, ¿no? Hay toda una desconexión con el gobierno central, por lo que tú acabas de explicar, pero las autoridades tampoco, que se ponen de costado en momentos que Puno sí requiere de inversiones, Puno requiere de atención en salud, en educación, en el sector agrario, en el sector turismo. José, pero eso también tiene que ver con la capacidad de gestión del gobierno regional y de los gobiernos locales. Particularmente, el gobierno regional no está nada bien. El señor Richaranco ha cumplido un año y sabe que supuestamente hasta el mes de diciembre, hasta la última semana, era el avance 50% del presupuesto de inversiones. Ojo, y en la última semana devenga hasta 72.5%, un adelanto de 49 millones para el hospital de Huancané, que ni siquiera tiene cimentación, para materiales, adelanto, etcétera. O sea, hay una, ¿cómo se puede decir? Una ejecución presupuestal ficticia. No hay avance físico. O sea, hay incapacidad de la gestión. Es cierto que ha declarado 2 días, 8 y 9, como duelo regional desde el gobierno regional. Lo propio han hecho los municipios, como te digo, en Puno se ha develado un monumento a los mártires. No está nada bien, particularmente, por ejemplo, la provincia de San Román, donde están los distritos Juliaca y San Miguel, es el último, el municipio de San Román, en ejecución presupuestal. Ocupa el tercer lugar y es de la misma lista del gobierno regional. Yo te puedo sintetizar que Reforma y Honradez, que son la síntesis de su nombre y apellido, Richard Anco, positivo. Hoy, luego de la evaluación de un año, podemos decir, RH positivo se decía, hoy es RH negativo. No tienen capacidad de gobierno, están los actos de corruptela en este gobierno. Por ejemplo, trabajadores fantasmas en todos los proyectos de infraestructura vial, doble sueldo. Un solo ejemplo para terminar. Hay un hospital materno infantil que está paralizado años y varias gestiones, desde el señor Fuentes, Mauricio Rodríguez, el señor Luque, Walter Abdul, el Agustín Luque, etcétera, etcétera. O sea, años. Sin embargo, el pasado año 2023 ha estado construyéndose, entre comillas, ha salido más de 300.000 soles para planilla de jornales y para supervisión. Esa es una muestra, está para investigación del Ministerio Público. Entonces, con gobiernos ineficaces no se puede realmente lograr el desarrollo. Incluso flota una inquietud en la población. ¿Para qué la población pedimos mayor presupuesto si hay Claro. incapacidad de gasto, incapacidad en la ejecución? Eso quiere decir que este gobierno regional no tiene los cuadros técnicos y los cuadros políticos, ¿no?, Así idóneos es. para su gestión. Muy bien, mi estimado Julio, yo te agradezco como siempre la amabilidad que tienes con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar contigo directamente desde Puno. Saludos, un fuerte abrazo. Muchas gracias, José. Será hasta una nueva oportunidad. Siempre ha sido, de igual modo, una satisfacción conversar, deliberar aspectos
regionales, nacionales. Será hasta otra oportunidad.